Hola a todos, esta es mi presentación final del curso de taller de diseño electrónico en el ciclo 2021-10 y mi proyecto se llama Diseño de un exohumano en Trujillo, Perú para potenciar la fuerza de agarre de un portador a través de pulsos musculares y registro de signos vitales en una base de datos. Mi equipo de trabajo está conformado por Reyes Pizarro Ángel, que es un colaborador egresado de la Escuela de Ingeniería Electrónica de Lupao. Mi asesor es el ingeniero Jorge Álvaro Alarcón, docente del curso también, y quien les habla, Joao Aro Tantajulca. ¿Cuáles son los puntos a tratar en este caso? Primero voy a explicar en qué consiste el proyecto a través de un diagrama de bloques, después voy a hablar de los componentes mecánicos, después sobre el actuador, que vendría a ser el motor NEMA 17 con su driver, el A4988. Hablaré de los sensores para el registro de los signos vitales, que serían el MAX 30102 y un sensor EMG que registra pulsos musculares. Hablaré también del manejo de datos, que vendría a ser la parte de comunicación por radiofrecuencia y lo que sería la base de datos. Como sexto punto sería el FreeRTOS, que es un kernel para programación en Arduino. Y finalmente las conclusiones. Vamos con la explicación del proyecto a través del diagrama de bloques. En este diagrama de bloques podemos observar que tenemos en la parte central lo que sería la exomano en sí. Esto iría en la mano de algún portador. Pero podemos notar algunas conexiones, ¿no? A través de la leyenda podemos ver que tenemos una conexión cableada que vendría como pieza central tiene el Arduino Mega, y este se conecta con tanto con los sensores como con los actuadores y con los componentes de comunicación. En este caso tendríamos la conexión del Arduino Mega con el pulsioxímetro, con el sensor muscular, con el motor NEMA 17 y también con el XBit emisor de datos. También tenemos una señal de activación. En este caso el motor NEMA, que es el que va a darle movimiento a la mano, está gobernado por un sensor muscular. Este sensor muscular se puede encontrar en algún músculo del brazo y este genera la señal que va a activar a este motor NEMA 17 y va a hacer que la mano se cierre o se abra. Tipos de datos transmitidos: en este caso tendríamos el dato de la saturación de oxígeno en la sangre y el ritmo cardíaco dada por el pulsioxímetro, y tendremos la acción de flexión o extensión de la mano dada por el sensor muscular. Como conexiones inalámbricas tendríamos la comunicación por radiofrecuencia, que esta se daría entre módulos XBit, y también tendríamos el registro de los datos recibidos por el XBit receptor a una base de datos a través de una Wemos de 1 Mini, que este componente o este dispositivo tiene la capacidad Wi-Fi y por eso se lo estoy utilizando para realizar el grabado de los datos recibidos a una base de datos. Y finalmente la ubicación física de cada componente. En este caso el pulsoxímetro iría en uno de los dedos, de preferencia en el anular. Sin embargo, en el desarrollo vamos a ver que puede ir en diferentes partes del cuerpo. Y tendríamos la ubicación del motor NEMA 17, que estaría en la parte de la muñeca de la mano. Y finalmente el sensor muscular, que va a ir en algún músculo que nosotros decidamos en nuestro cuerpo. Componentes mecánicos. En esta sección voy a hablar sobre el prototipo en 3D que se va a desarrollar para concretar el diseño de la exomano. En este caso tenemos este diseño en 3D. Vemos que este prototipo cubre cada uno de los dedos de la mano. En este caso estaría diseñado para una mano derecha. Vemos que también el diseño cubre la contrapalma de la mano y parte de la muñeca. Vemos también la ubicación del motor NEMA 17, que estaría en la parte posterior. Y también vemos que este motor NEMA lo que va a hacer es mover una especie de cama de la cual está conectada cada una de las falanges de los dedos. Entonces, cuando esta cama avance o retroceda, la mano se va a abrir o se va a cerrar. Entonces ese sería el objetivo principal del proyecto. En este caso, lo que va a abrir o cerrar la mano va a ser algún pulso muscular que emita el sensor EMG, que va a estar ubicada en alguna parte del cuerpo que el portador o el usuario decida.
También vemos que este modelo en 3D tiene una sección para ajustar o presionar el prototipo en 3D en la muñeca, en lo que sería la parte de la muñeca. Si vemos rápidamente en detalle lo que sería un dedo, vemos que cada una de las piezas del dedo, o sea, cada uno de los huesos del dedo está conectado entre sí. De modo que de este modo nos aseguramos de que cuando la mano se abra o se cierre, se va a hacer de la manera más anatómica posible, porque cada uno de los huesos de la mano va a estar en movimiento. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, cómo es que este diseño cubre prácticamente cada detalle o aspecto de la mano. En la parte 3 hablaremos del actuador, que en este caso sería el motor NEMA 17 y el driver A4988. Vale aclarar que para que el motor NEMA 17 tenga un funcionamiento óptimo, se necesita de un driver necesariamente. ¿Por qué? Porque este motor no es como un motor DC, sino más bien es un motor a pasos. Entonces nosotros, cuando querramos programar un motor a pasos, necesitamos indicarle la cantidad de pasos a través de pulsos. Y estos pulsos son procesados por el driver A4988 en este caso. Vemos algunas consideraciones técnicas necesarias, por ejemplo el modelo del motor NEMA, el tipo de paso, que es un motor bipolar, el ángulo de paso, que es de 1.8, esto es importante al momento de realizar la programación, el voltaje nominal de 12 voltios y la corriente nominal, que es de 0.4 amperios. Ahora, en cuanto al driver, el driver se tiene que ajustar a las necesidades. Esto quiere decir que dependiendo del motor a pasos que nosotros tengamos, el driver va a cambiar. Sin embargo, este driver, el A4988, se ajusta a las necesidades del proyecto. El rango de los voltajes entre 8 y 35, nosotros necesitamos 12. El voltaje de operación yo lo he utilizado con 5 voltios. El voltaje lógico, que es de 3.3 a 5 voltios, estamos dentro del rango, Arduino trabaja con 5 voltios. La salida máxima sería de 1 amperio con bobina. Sin embargo, para alcanzar esta corriente de salida máxima, se necesitaría que este driver tenga un disipador de calor. Ahora, la resolución puede ser de un paso, de medio paso, un cuarto de paso, hasta un 16avo de paso. Listo estas salvedades, tenemos el circuito básico de conexión. En este caso, para realizar un paso necesitamos utilizar dos pines principalmente del motor NEM. En este caso sería el pin de dirección y el pin de paso. El pin de paso es el pin que tiene que ser PWM y que va a enviar una señal cuadrada al driver, y este driver lo va a procesar a modo de pasos hacia el motor NEM. Y tenemos el pin de dirección, que dependiendo si es que estamos mandando un voltaje positivo o negativo, vamos a tener un avance o en sentido horario o en sentido antihorario. Esta es la conexión final. En este caso, para la conexión final, le estoy utilizando con dos pulsadores. Dependiendo del pulso, de la presión de cada pulsador, el motor va a girar en un sentido o en otro. Y tenemos un potenciómetro pequeño que nos va a ajustar la velocidad. Entonces, esta conexión final es el resultado de una serie de precircuitos. No es que yo haya llegado de frente a esta conclusión. Por ejemplo, primero se trabaja en el giro, se calibra el driver. Es todo un proceso para llegar a este tipo de circuitos. Y en este caso también es necesario utilizar un pin más del driver A4988, que sería el pin enable. ¿Por qué? Porque hay momentos en el que el motor está detenido. Entonces, para que el motor empiece a funcionar por un pulso, nosotros necesitamos habilitar o deshabilitar el driver. Esto, como digo, en salón de clases se podría explicar un poquito mejor por el tiempo, pero sin embargo lo voy a pasar un poquito rápido. Esta sería la conexión final. Acá estaría una foto de la conexión final. De acuerdo con este circuito de la foto se hicieron muchas pruebas, pruebas de calibración de velocidad, de ángulo de giro, de los pasos, de la resolución. Acá tendríamos un primer prototipo que yo lo he denominado ExoShield. En este caso tendríamos todo lo del circuito anterior, pero en una placa más pequeña y que iría encima del Arduino Mega.
Entonces, con esto nos ahorraríamos espacios y también un poquito la maniobrabilidad del prototipado, ¿no? Porque en este caso, si la placa Arduino Mega de por sí es pequeña, entonces ponerle un circuito encima y que este gobierne a un motor, pues me ahorra bastante espacio al momento de tener una implementación, ¿no? Y sobre todo para hacer un prototipo en una mano, ¿no? Donde el espacio tal vez es limitado. De repente el Arduino iría encima del brazo y en este caso al tener el circuito principal encima del Arduino, pues el espacio es mínimo, ¿no? Ya no habría esa incomodidad de tener que acoplar un circuito extra. Este sería un video del uso de esta ExoShield diseñada. Ahí podemos ver cómo gira en un sentido dependiendo del botón que se presione. Podemos ver el driver y ahí estoy ajustando el potenciómetro. Vale decir también que el driver necesita de dos voltajes, un voltaje que alimente a su integrado y otro es el voltaje que alimenta al motor. En este caso el motor se alimenta por 12 voltios, que es la conexión que está dada por la bornera, y el driver está siendo alimentado con 5 voltios directamente por la placa de Arduino. Vamos con los sensores rápidamente. Tenemos el sensor MAX30102 y el sensor EMG. Rápidamente, una especificación técnica importante, el voltaje de operación que es de 5 voltios. Sin embargo, este sensor no utiliza los 5 voltios directamente, sino que los transforma. Necesita 3.3 voltios y 1.8 voltios. Para esto tiene unos reguladores de voltaje internos. El protocolo de comunicación es I²C y es un sensor retroreflectivo. Esto quiere decir, cuando un sensor es retroreflectivo, es que va a enviar un haz de luz y este haz de luz va a rebotar y va a regresar. Entonces el sensor va a tomar medidas de acuerdo al tiempo en que se demore ese haz de luz en ir y venir al sensor. Vemos que acá podemos ver, por ejemplo, que la luz roja que emite este sensor y la luz ultravioleta nos dan dos tipos de medidas diferentes. Por ejemplo, el HbO2 es sangre oxigenada y el Hb es sangre sin oxigenar. Entonces acá podemos notar que la luz roja percibe más sangre sin oxigenar y la luz ultravioleta percibe más sangre oxigenada. De acuerdo a esto es que el sensor realiza sus mediciones. Tenemos el sensor muscular EMG MyOver. Este sensor tiene un voltaje de operación de entre 2.9 y 5.7 voltios. Tiene protección de polaridad invertida, tiene ganancia regular por potenciómetro y un switch de encendido y apagado. Adicionalmente de este sensor requerimos de unos electrodos. Estos electrodos se pueden conseguir en cualquier farmacia con facilidad. Vemos más o menos cómo sería la ubicación del sensor y vemos cómo se requiere de una acción muscular para que este sensor envíe una señal. Ahora, también se desarrolló una shield para sensores, en este caso para el sensor MAX30102 y para el EMG MyOver, debido a que con estos sensores se iban a hacer algunas pruebas y algunos experimentos más adelante. Entonces, para eso se vio necesario diseñar, ¿no? una shield que me ahorre tener que usar una protoboard en todo momento. Y también a esta ExoShield se le adicionó unos pines para colocar en un futuro un sensor de comunicación, que en este caso iba a ser el sensor Exvi. Ahora, para el sensor, en el caso del sensor muscular he tenido problemas. Este sensor se ha mostrado muy ineficiente debido a que cuando se hacía este esfuerzo muscular no tenía ninguna variación en las medidas analógicas que este emitía. Ahí podemos ver, por ejemplo, en la LCD que el valor no cambia mucho, se mantiene en el rango de los 850. Y acá en el monitor serial también vemos lo mismo, ¿no? Que no varía mucho. Entonces, esto a lo largo de diversas pruebas que se han realizado se ha convertido en un inconveniente. Es por eso que decidí diseñar un sensor muscular con amplificadores operacionales, en este caso PAMS, que sería el TL084, y con un amplificador de instrumentación industrial que es el AD620.
Este diseño aún lo estoy trabajando para optimizarlo de la mejor manera, debido a que, primero, que encontrar los componentes se ha hecho un poco complicado debido a la pandemia, y otra, que cada parámetro, cada filtro que se encuentra acá desarrollado por amplificadores operacionales, requiere de una calibración muy precisa, ya que esto se da por etapas y la señal que va pasando por etapa se va ensuciando o se va minimizando. Y lo que yo necesito para este proyecto es que tener una señal lo más amplia posible. Vamos con el manejo de datos. En este caso tendría la comunicación por radiofrecuencia y lo que sería la base de datos. Para esto se utiliza la Wemos Uno Mini, que bueno, utiliza el integrado SP8266, tiene un voltaje de operación de 5 voltios. El voltaje de entrada y salidas es 3.3 voltios. En este caso vemos que no tiene un rango de 3.3 a 5, sino que es un 3.3 rígido. Y un puerto serial UART de 3.3 voltios también. Voy a explicar lo de los módulos XBee. En este caso, los módulos XBee son los que me van a permitir realizar la comunicación por radiofrecuencia. En este caso tenemos el módulo XBee S2C con un voltaje de operación de 2.1 a 3.6 voltios, una corriente de operación de 33 mA a 3.3 voltios de voltaje de operación, un rango en interiores de 60 metros y un rango en línea de vista de 120 metros. Este rango en línea de vista quiere decir que si nosotros tenemos un terreno completamente plano y con las condiciones ambientales adecuadas, entonces estos módulos X van a poder funcionar sin ningún problema hasta con un máximo de 1200 metros. La frecuencia es de 2.4 GHz y la temperatura de funcionamiento es de menos 40 hasta los 85 grados. Ahora, para configurar un módulo XBee se requiere de un software adicional que sería el XCTU. Acá podemos ver, por ejemplo, que dice Digi XCTU. Digi es la empresa que fabrica estos módulos y también es la empresa que ha desarrollado el software XCTU que nos permite configurar los módulos XBee. Ahora, configurar un módulo XBee es muy complejo, tiene muchos parámetros, se puede configurar cada uno de sus pines, incluso se puede encriptar la información que envía. Acá en la parte inferior podemos ver algunos tipos de conexiones de XBee. Tenemos una conexión point-to-point, tenemos una conexión tipo estrella, una conexión de tipo árbol y una conexión de tipo malla. En este caso, la constante es que siempre hay un XBee coordinador, hay un módulo coordinador y después tenemos el resto de módulos XBee que pueden ser routers o directamente en devices. Acá tendríamos una captura rápida de lo que sería el software XCTU. Podemos ver que podemos configurar cada uno de los parámetros de los módulos XBee. Acá podemos ver en la parte izquierda que tenemos mi XBee coordinador y el XBee receptor. E incluso acá nos podemos dar una idea de la cantidad de datos que se pueden configurar por la barra de deslizamiento, ¿no? Porque son demasiados datos los que se pueden configurar. En este caso, lo más importante sería que cada módulo XBee, para el tipo de configuración que voy a utilizar, tenga el mismo PAN ID. Cuando esto tiene el mismo PAN ID, se podría decir que están en la misma red. Sin embargo, si tuviera una red compleja de varios módulos XBee, en ese caso tendría que configurar diferentes PAN ID y hacer diferentes configuraciones para cada uno de los XBee, dependiendo de cada una de las ramas que tenga. Acá tenemos una pequeña prueba que hice con los módulos XBee y en este caso estoy combinando los módulos XBee con MATLAB. Hice una función en MATLAB y esta función en MATLAB me estaba registrando en tiempo real los movimientos que yo estaba haciendo con un potenciómetro. Entonces, cuando yo muevo el potenciómetro, casi inmediatamente el MATLAB lo empezaba a plotear. Acá vemos, por ejemplo, que estoy moviendo el potenciómetro, bueno, una movida, digamos, un poco sin sentido, pero lo que quería demostrar era que se están registrando datos mínimos y máximos. En este caso, como estoy usando una entrada analógica, el máximo serían 1024, ¿no? Y acá podemos ver, por ejemplo, el módulo XBee receptor que está conectado a mi laptop. Y acá tendríamos la shield que he diseñado, el módulo XBee encima de esa shield, y aquí estaría el potenciómetro conectado a una de las entradas de esa shield, ¿no? Tenemos también Python con Excel. Para esto se ha hecho una serie de pruebas con Excel
a través de Python, ¿no? Se han recogido datos seriales enviados por el Arduino, los recoge Python y Python los envía a una hoja de Excel. Por ejemplo, podemos ver acá algunas de las pruebas que se realizaron en el dedo índice. Se cogieron 4 puntos del dedo índice para hacer pruebas con el pulsoxímetro. Se realizó una prueba en la muñeca, también porque el pulso se puede tomar de diferentes partes del cuerpo. Incluso se tomó medidas en el lóbulo de la oreja, ¿no? O sea que también vemos que el pulso no se puede tomar muchas veces de la muñeca como es lo más clásico, sino también con partes un poco más inéditas como un lóbulo. Acá vemos un poco de código escrito en Python. Vemos la función serial to Excel que se hizo para tomar los datos seriales y enviarlos a una hoja de Excel. Y acá vemos una hoja de prueba. En esta hoja de prueba estaríamos llamando a esta función serial to Excel. Y entonces lo que tendríamos que hacer es abrir el puerto y designarle el baud rate que tenga el programa que hayamos escrito, ¿no? En este caso 115.200 baudios. Y el COM5, que sería el puerto que le designó mi computadora al Arduino. Diseñamos las columnas, que en este caso se ha puesto número de columnas y valor. Si nosotros queremos agregar más columnas, se pueden agregar sin ningún problema. Y acá se van agregando también lo mismo, ¿no? El nombre de la columna que va a tener, en este caso también, número de columna y valor. Acá en set record number sería la cantidad de muestras que deseamos que tome el programa. En este caso son cantidad de muestras y no son segundos. Si es que nuestro programa nos bota una muestra por segundo, entonces sí va a tomar 500, sí va a demorarse los 500 segundos, pero si toma una muestra cada medio segundo, no se va a demorar 500 segundos, sino se va a demorar 250, entonces tener cuidado en eso. Y bueno, finalmente acá tenemos el write file, que sería un archivo cualquiera que nosotros queramos ponerle el nombre, con la expresión SLX. Entonces acá podríamos ver un poco el resultado de una de las pruebas que se realizó. En este caso podemos ver que el programa envía directamente los datos. Y acá vemos que se puede incluso tomar estos datos y poner en una tabla, ¿no? En esta tabla nos grafica, ¿no?, el comportamiento del sensor. En este caso fue el sensor, el MAX3102, acá tenemos una foto de muestra. Y esto se realizó para cada una de las posiciones que ya les he mencionado hace un momento, las posiciones del dedo, la muñeca y el lóbulo. Este ejemplo es replicable con el sensor muscular, puede ser con un potenciómetro o con cualquier otro sensor que nosotros tengamos, humedad, temperatura. Este es un modo de tomar datos un poquito, digamos, que nos facilita, ¿no?, el manejo de datos y también su análisis. Ahora, acá podemos ver los resultados del pulsoxímetro en este caso, ¿no? Y podemos ver el comportamiento, en este caso, de lo que sería el nivel de oxigenación en la sangre y el ritmo cardíaco. Y vemos, por ejemplo, se pueden cotejar datos y se pueden sacar conclusiones de estas pruebas, ¿no? Por ejemplo, cómo se comporta en cada posición, cuál sería la posición más óptima. Este tipo de pruebas o experimentos lo que te permiten es descartar o poner a prueba algún tipo de situación que uno quiera realizar. Por ejemplo, acá vemos la muñeca, el óvulo. Esto ha sido parte de una serie de experimentos que se han realizado, porque en realidad esto de usar Python y Excel se ha realizado mucho a lo largo de estas semanas de estudios, pero también se han realizado pruebas con Python. Incluso en el mismo software de XCTU se permite visualizar datos y cotejarlos. Incluso también a través del monitor serial de Arduino se pueden verificar algunos datos de prueba, ¿no? Sin embargo, esto, como es muy resumido, prefiero mostrar este tipo de resultados nada más. Vamos con el FreeRTOS para Arduino, que es una optimización que sirve para optimizar la estructura de un código. ¿Cuál es el problema en este caso? ¿Por qué utilizar FreeRTOS y no el IDE de Arduino normal? El problema principal es que, como tenemos sensores, tenemos actuadores y tenemos envío de datos, esto en cuestión de tiempos, en un diagrama de tiempos, me complica mucho el programa. ¿Por qué? Porque el motor NEMA 17 requiere de un pulso cuadrado generado por el propio Arduino para generar el movimiento. Entonces, cuando yo estoy realizando algún envío de datos o alguna recepción de datos por parte de los sensores,
me genera conflicto y entonces el programa ya no corre de igual manera. Para eso se utiliza el FreeRTOS. Ahora, ¿qué es FreeRTOS? Es un sistema operativo en tiempo real. Ahora, esto quiere decir que es un kernel, es de código abierto, al menos en lo que es la partición FreeRTOS, porque hay otros RTOS que sí son de pago y sí tienen un costo un poco elevado para ser utilizados. Pero, como acá menciono, tiene unas variables comerciales también como el OpenRTOS y el SafeRTOS. Vamos a ver cómo sería un microcontrolador normal. Cuando un microcontrolador se encuentra con un delay, el sistema se para totalmente. La CPU del microcontrolador se para y deja de ejecutar el programa que tiene programado. Entonces, si nosotros tenemos 3 tareas, como es en este caso, las 3 tareas se paran en simultáneo y cuando el delay cesa, empiezan a ejecutarse nuevamente. Entonces, esto lo que genera es que el programa se trabe a cada momento, ¿no? Y como acabo de mencionarles, yo tengo envío de datos, tengo recepción de datos, tengo un actuador. Entonces, en este caso, el programa, al momento de que se ejecuta, no se vería como esta gráfica que enseño en esta diapositiva, sino que se verían muchos espacios vacíos y muy consecutivos. Entonces, el programa ya no funciona de la manera más adecuada. En este caso, la gestión de tareas del FreeRTOS lo que me permite es ejecutar una tarea y cuando es el tiempo de ejecución de esta tarea cese, pasa a la siguiente tarea que tenga mayor prioridad. Este programa o este kernel se basa tanto en prioridad como en tiempo de ejecución. Entonces, de acuerdo a lo que se le asigne a cada tarea, se va a ejecutar de manera escalonada o se va a ejecutar de acuerdo a la prioridad que tenga y de esta manera la CPU en ningún momento se va a detener, sino más bien le va a asignar la mayor cantidad de sus recursos a la tarea que tenga la prioridad o que se esté ejecutando en ese instante. Acá vemos una prueba del FreeRTOS, en este caso con LEDs. Acá se puede entender que cada LED es un proceso. Y acá vemos, ¿no? Por ejemplo, LED verde, LED azul, proceso 1, proceso 2. Y acá lo que quiero decir es que la CPU en ningún momento se detiene, sino que le asigna todos sus recursos a una tarea en específico en un momento dado. Ahí podemos ver, por ejemplo, que le estoy haciendo el envío de datos por el XBee. Y en este caso, el receptor de los datos es el software XCTU, que les acabo de explicar hace un momento, el de los módulos XBee, ¿no? Entonces ahí vemos un poquito cómo se pueden ir utilizando diferentes tecnologías para recibir datos. Acá vemos, en este caso estoy utilizando una Raspberry Pi Pico con un programa en MicroPython. Esta Raspberry Pi Pico está dotado con doble núcleo, tiene 2 núcleos. En este caso, el FreeRTOS ya sería un poco inútil, ¿no? Porque al tener 2 núcleos, podemos asignarle una tarea diferente a cada núcleo. Y acá lo que ejemplifico con un par de LEDs. En este caso, acá los LEDs se están intercalando, pero cada LED está funcionando con un núcleo distinto. Y bueno, en este caso sería un ejemplo de cómo una placa que tiene doble núcleo simplifica mucho las cosas, ¿no? Porque el Arduino, al contar con un solo núcleo, queda bastante limitado. Y acá se puede ver, por ejemplo, que el programa es bastante más sencillo. ¿Por qué? Porque para utilizar el doble núcleo en MicroPython o en el caso de la Raspberry Pi Pico, solamente se necesitan agregar 3 líneas de código y el programa ya estaría funcionando a doble núcleo. Vamos a las conclusiones y lo que vendría a ser el futuro del proyecto, ¿no? En este caso, como conclusiones, tengo que se diseñó un exomano con cada uno de sus componentes electromecánicos. En este caso, podemos ver, ¿no? El actuador, los sensores, la comunicación, cómo se pueden guardar los datos. Cada subcomponente que integra este proyecto se ha desarrollado. Como segunda conclusión, tenemos que este proyecto integra diversas tecnologías. Podemos ver que se utiliza Arduino, se utiliza Python, se utiliza Excel, se utiliza MATLAB. Se pueden integrar muchas tecnologías a raíz de un proyecto, ¿no?
y que cada una de estas tecnologías sirvan para validar los datos que se van trabajando. Como tercera conclusión, tendría que los avances realizados durante el curso permiten realizar la implementación inmediata de este modo y de este modo realizar pruebas más complejas y evaluar el rendimiento del exoman. En este caso ya se tendría casi todo listo para realizar la implementación. En este caso, por temas de recursos, por la impresión 3D, se me ha complicado un poco implementar físicamente este proyecto, pero ya tendría todas las subcomponentes para realizarlo, ¿no? Y bueno, a través de esta implementación se podrían realizar otras pruebas, ¿no? Incluso pruebas de rendimiento, pruebas de durabilidad, pruebas de fuerza, realizar otro tipo de pruebas que permitan de alguna manera darle más peso a este proyecto y evaluar de este modo el rendimiento del diseño. Como cuarta conclusión, tendríamos que el proyecto integra la ingeniería electrónica con la medicina, que claro, ¿no? O sea, este proyecto directamente tiene un fundamento médico, tanto anatómico como sensorial. Como quinta conclusión, que el proyecto se puede replicar en diversas partes del cuerpo que estén articuladas. Este proyecto se puede replicar a una pierna, a un brazo, a un pie, siempre y cuando esta parte del cuerpo esté articulada, ¿no? Por ejemplo, sería un poquito más difícil, o sea, partes del cuerpo que se puedan mover. Y bueno, esto sería todo por parte de mí. Les agradezco mucho su atención y será hasta la próxima. Muchas gracias.